Entrevista de esta mañana para conversar con él sobre el tema de seguridad, el tema de impuestos, el tema de cómo financiamos esto y ahora, don Luis, el concepto que parece el gobierno está empezando a empujar, que es una reforma integral. ¿Estamos en capacidad de llegar ahí hasta revisar esto por completo? Pues yo creo que una reforma integral no es. Desde hace mucho tiempo se ha estado discutiendo la necesidad de que haya un pacto fiscal en el cual se traten todos los temas que sean necesarios para que El Salvador tenga una política fiscal sana, que salgamos del endeudamiento en que tenemos y que garanticemos que los fondos que vamos a recibir sean bien utilizados en beneficio de la población y en la solución de los problemas que más siente el pueblo salvadoreño les está afectando su calidad de vida. Pues vamos a profundizar sobre eso. Nos tomamos un cafecito, platicamos media hora sobre este tema tan importante. Enseguida estamos con ustedes y con nuestro invitado. El país debate el tema de seguridad, cómo solucionar este gran problema para los salvadoreños, que nos sigue costando la vida diariamente de muchísimos buenos salvadoreños. ¿Cómo terminamos este tema? ¿Es por la vía del financiamiento? El gobierno dice necesitamos 2.000 millones para cubrir el plan El Salvador Seguro. Eso implica entonces impuestos para los ciudadanos. Hay ideas sobre la mesa. Otros están hablando de eficiencia, revisión de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo sobre esto? Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, está con nosotros para abordar también desde la perspectiva gremial y empresarial este tema. Don Luis, nuevamente, gracias por acompañarnos. No, un gusto, Rafael, un gusto. ¿Podría decirse, está en contra, por estar en contra de un impuesto, el sector empresarial? ¿Cómo está analizando el tema? Bueno, un impuesto se llama impuesto porque a uno se lo imponen. Generalmente a nadie le gusta que le impongan algo, ni a nadie le gusta que le metan la mano en la bolsa y le saquen algo que le ha costado mucho trabajo conseguirlo para que alguien más lo gaste. Sin embargo, estamos conscientes como sector empresarial, como ciudadanos, como personas, que los impuestos son necesarios y que tenemos que hacer ese sacrificio. Aquellos que tenemos o hemos sido bendecidos con una mejor oportunidad o con un mejor empleo o con un mayor ingreso, en dar nuestra parte de manera solidaria para que el gobierno invierta en apoyar, en darle oportunidades, en generar unas mejores condiciones de vida para la gente que más lo necesita. Hasta ahí todo va bien. El problema es cuando constantemente te meten la mano en el bolsillo, los impuestos van aumentando y aumentando, te van llegando a un grado en que van asfixiando la actividad económica o la de tu empresa o tu situación personal, y tú no ves ningún resultado de ese sacrificio que estás haciendo por los más débiles o los más necesitados. Y esto es lo que está sucediendo en este caso con el gobierno. Este ha sido el gobierno que más recursos ha tenido, este ha sido el gobierno que más nos ha endeudado, pero es el gobierno que enseña menos resultados positivos, porque todas las cifras económicas oficiales que provienen de los mismos datos de ellos o de organismos internacionales nos señalan que la pobreza no se ha disminuido. En algunos casos, dependiendo, porque estas cifras ahora ya se están hasta manipulando, la pobreza ha aumentado. La inseguridad ha aumentado. Somos el país que recibe menor inversión. Hemos sido rebajados 4 veces en nuestra calificación de crédito a nivel mundial. Al ser el tercer país que tiene menor inversión, somos el país que menos crece, el segundo que menos crece en América Latina y el último en Centroamérica. Esto significa que hay menos generación de empleo, menos oportunidades y al final menos recursos para el fisco, con lo cual se cierra un círculo vicioso que vemos nosotros no tiene posibilidades de ser roto en la manera en la que se están administrando las cosas en El Salvador. Y decimos, y lo venimos señalando, cuando entró el gobierno del presidente Funes, dimos un compás de espera de casi 18 meses, dándole la oportunidad, trabajando con él en creo que más de 200 mesas de trabajo, donde íbamos 3 veces a la semana, y como decía Will Salgado, de choto, y ninguna de las propuestas era escuchada, ninguna de las soluciones que creíamos nosotros se iban a dar se dieron, nos tenían perdiendo el tiempo, y ya como que está planificada una ruta, un plan de vuelo, en la cual solo ellos conocen hacia dónde nos llevan,
y el país vemos nosotros que va de mal en peor. Ahora, cuando se habla de esa ruta, ellos dicen, no, sí tenemos ruta y es el plan El Salvador Seguro, que se ha discutido en una comisión nacional de seguridad donde están invitados todos los sectores y entonces este plan validado por PNUD cuesta 2.000 millones y entonces lo que hay que hacer es poner la plata. No, pero no es cierto, Rafael, no es cierto. Yo quisiera que aquí empezáramos a hablar con la verdad y nos sinceráramos. Ese es el primer paso para llegar a un entendimiento y bajar la polarización y encontrar soluciones conjuntas que van a requerir del trabajo de todos. Este Consejo de Seguridad nosotros lo veíamos como una estrategia del gobierno para distribuir responsabilidad en un problema que ellos no podían resolver o que no estaban resolviendo y una excusa para poder conseguir fondos. Ese plan El Salvador Seguro, yo invito a cualquiera que lo lea, son 124 medidas que puedan ser importantes, que puedan ser útiles, pero eso no es un plan, esas son medidas. Aquí dicen que somos el país de los sastres porque siempre para cualquier problema tomamos medidas, pero no se toman las acciones. Entonces, se hacen esas medidas en las cuales hay 60, 80 personas, creo que muy pocas expertas en seguridad, gente muy capaz, inteligente, bien intencionada, que tiene programas sociales, etcétera, y que dice, miren, si a mí me dan 5 millones, yo puedo hacer este trabajo en mi comunidad y entonces yo voy a sacar a estos jóvenes en riesgo y voy a poderles educar o darles un empleo o crear una cancha, etcétera. Son medidas, no son un plan. Y eso, cada vez que el gobierno dice, ¿cuál es el plan de seguridad del gobierno? Dicen, el plan El Salvador Seguro que hizo el Consejo de Seguridad. No es cierto. Y la segunda cosa, una vez que se hacen esas medidas, le dicen a la gente, díganos cuánto costaría hacer lo que usted propone. Y ahí se empieza a hacer una lista enorme en la cual se sale con una cantidad extraordinaria de 2.200 o 2.100 millones. Recuerdo que cuando el plan se terminó, la primera estimación eran 1.500. Después ahí en una discusión salieron 1.800 y cuando el presidente la da a conocer se sube de 1.800 a 2.100. Entonces ahí tenemos las dos cosas cumplidas. El compartir la responsabilidad o echarle la culpa del problema a otros, como a los 20 años de Arena y a los empresarios que no quieren pagar y que no quieren ser solidarios. Y la otra es la excusa de conseguir recursos. Nosotros estamos convencidos que este no es un problema de recursos, es un problema que parte de voluntad, de tener un plan que funcione y de que se hagan los esfuerzos necesarios para que los recursos sean utilizados de manera responsable y eficiente. Entiendo que el plan en esas medidas es intervenir los municipios y que ya intervinieron uno y entonces está como en ese ejemplo y ese es el ritmo de trabajo. Bueno, nosotros hemos hecho propuestas para la seguridad, aunque no nos las han pedido. Hicimos 2 desde la Cámara de Comercio e Industria en el gobierno de Funes e hicimos otra como ANEP en este gobierno, en donde hicimos un esfuerzo importante para traer a un experto internacional de nivel mundial, como es el exalcalde de Nueva York, que nos viniera a hacer un diagnóstico de cómo estaba la cosa y hacernos una propuesta. Bueno, la propuesta que hace Giuliani dice, entre otras cosas, en primer lugar, que lo primero que hay que hacer es hacer lo que se puede con lo que se tiene y ver después qué es lo que se necesita, que creo que es lo lógico. Entonces dice él, miren aquí, ningún plan va a funcionar si no hay voluntad. Y nosotros vemos que aquí, en el aspecto de voluntad, hay bastante trecho que caminar. Debe haber coordinación entre los entes que persiguen el delito. Debe de ocuparse la tecnología de la información, o sea, que la información que se recoge se utilice de manera científica y técnica para poder investigar el delito. Y hablaba de SATCOM. Pero vamos a partir de las 2 primeras. La Policía Nacional Civil ha perdido la confianza de los ciudadanos por unos cuantos elementos. Yo voy a decirte que la gran mayoría son buenas personas, sacrifican hasta su vida por el cumplimiento de su deber. Pero siempre que hay delitos y crímenes, en alguna manera siempre resulta que surgen algunos elementos de la corporación policial involucrados en esto. Cuando uno va a poner una denuncia, la gente no es tratada bien. Cuando uno va a poner una denuncia, nunca pasa nada, nunca se le informa a la gente que las cosas se han resuelto. Y ha llegado a tal grado que la gente no confía en la policía. Una policía que no tiene la confianza de la población no va a poder ser nunca eficiente. Segundo,
Te dicen que van a coordinar el trabajo entre la policía, la fiscalía y el órgano judicial. Vámonos al último ejemplo para que no digan que soy yo el que lo dice. En el Pacto de Apaneca, donde se reunieron recientemente, uno ve que hay dos acuerdos. Uno que dice, vamos a coordinar de mejor manera la actuación entre la policía y la fiscalía. A estas alturas del juego, todavía estamos hablando de que vamos a ver cómo coordinamos mejor. Cuando el fiscal dice públicamente, los medios lo reportan, de que la policía está capturando gente y a las 72 horas las está dejando ir porque no las captura adecuadamente o no tiene los casos o las pruebas para poderlos judicializar. Todavía no hay ni siquiera coordinación. Y dicen otra cosa, en el Pacto de Apaneca, dicen, vamos a pedirles a las compañías telefónicas que bajen la frecuencia para que no puedan realizarse crímenes desde los centros penitenciarios. Centro penitenciario, para que nos entendamos bien, es el lugar donde uno pone a los elementos de la sociedad que le están haciendo daño y los saca y los pone ahí aislados y los controla. Es el lugar donde el gobierno debería de tener mayor control sobre la gente que ahí está. Y 7 años después, porque ya llevamos 7 años de gobierno del FMLN, todavía el mismo gobierno reporta que los paros al transporte fueron ordenados de los centros penitenciarios, que los asesinatos de fulano y de sutano fueron ordenados de los centros penitenciarios, que 70% de las extorsiones son ordenadas de los centros penitenciarios, y le quieren echar la culpa a las compañías telefónicas. Yo no digo si la tienen o no la tienen, pero si ellos controlan el centro penitenciario y tienen bloqueadores, pueden bloquear adecuadamente las señales. Entonces, y deberían de controlar si entran o no entran los teléfonos ahí. Entonces, uno tiene pruebas, y perdóname que me extienda, pero quiero dejar el punto claro. Uno tiene pruebas de que no se está haciendo lo que se tiene que hacer para que la cosa funcione, y que los recursos que se han tenido, que han sido bastantes, no digo que sean los suficientes, pero que han sido bastantes, no están siendo utilizados adecuadamente, no están dando resultados. Entonces, echarle más recursos al problema no es la solución. Ya nos han aumentado los impuestos 4 veces en este gobierno, siguen aumentándonos los impuestos, siguen endeudándose más. Siempre que los aumentan nos dicen que es para resolver los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas de salud. Nos aumentan los impuestos y los problemas ahí están. No hay medicinas en los hospitales, las escuelas se están cayendo, las maras controlan las entradas a las escuelas, los profesores ya perdieron control de los centros educativos, los padres sienten inseguridad cuando llevan a sus hijos al colegio, y entonces uno dice, bueno, hagamos un alto en el camino, evaluemos lo que se está haciendo, díganos con verdad y con transparencia cuál es el plan, y entonces veamos de aquí en adelante. Y si hay que sacrificarse después de hacer eso, pues nos sacrificamos. Entonces, por lo que dice, la evaluación que hacen ustedes, lo que está pasando en el gobierno, uno puede, y voy a inferir entonces, que estamos en 2 visiones totalmente diferentes. Y un Consejo de Seguridad que hasta ahora, al final no sabemos qué trabajo hace, si también no es el que articula esto, o si estas decisiones no están saliendo desde ahí. ¿Qué es lo que tenemos entonces en el país? Porque uno ve en los medios que lo que hay es un trabajo conjunto, un plan, y que entonces lo que ahora hace falta es solo dinero. Yo quisiera decir que sí es, porque créanme que a nosotros nos interesa que al gobierno le vaya bien. El gobierno es el gobierno de todos. Y si el gobierno hace un buen trabajo, todos vamos a recibir los beneficios de eso. Ellos están administrando la cosa pública. La cosa pública no es la de nadie, es la de todos. Y entonces nos interesa que le vaya bien, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y convertirnos en cómplices cuando vemos que las cosas no van bien. Te doy otro ejemplo. Consejo de Seguridad dicen que es el que emite todas las políticas. ¿Le consultaron al Consejo de Seguridad este nuevo impuesto que están pretendiendo imponernos? No. El Consejo de Seguridad le dijeron que fuera hacer un viaje a Colombia para ver el caso colombiano, en donde las empresas más grandes o la gente de mayores ingresos contribuyó voluntariamente a un impuesto temporal que era administrado por la gente que contribuía, y ellos o escuchaban las necesidades del gobierno, decidían en dónde se iba a invertir, controlaban los recursos y controlaban los resultados de esa inversión de esos recursos. Gente fue allá a ver eso. En lo que la gente andaba en Colombia viendo eso, para ver qué se podía sacar de bueno para acá,
aquí sin decir agua va, el gobierno ya presenta a la Asamblea Legislativa un plan o un proyecto de una contribución que no es voluntaria, temporal, de 10 años, que va a recoger 140 millones y que no se sabe exactamente en qué se van a utilizar. Entonces, te digo, no vemos cómo es posible de que esto nos dé la garantía, nos dé la tranquilidad de que los recursos van a ser bien utilizados y que la gente va a ver el resultado de ese esfuerzo y de ese sacrificio extra que está haciendo, lo va a ver en una mejor calidad de vida. Y tenemos el temor de que si se sigue haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, los resultados van a seguir siendo los mismos que tenemos, que son poco satisfactorios y que no resuelven este problema tan grave que vivimos. Algunos dicen el problema de fondo no es el tema del dinero para seguridad o el dinero para pensiones, al final es toda la incapacidad financiera del Estado, que es un tema también importante, porque aunque se pueda dar para seguridad, habrá otra cantidad de faltantes en ese gran déficit que tiene el país. Entonces, la pregunta, ¿para dónde deberíamos estar apuntando entonces todas las capacidades del país? Habría que ver, digamos, porque este es un problema complejo que no tiene soluciones sencillas, pero habría que ver un análisis de área por área. Yo creo que en términos generales, el país, lo que le ha sucedido al país es que todavía no hemos salido de la guerra. Y te va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero nosotros llegamos a una guerra por problemas internos, pero además porque éramos parte del conflicto de la Guerra Fría entre el bloque capitalista y el bloque comunista, donde eran dos sistemas que como el agua y el aceite no podían convivir, tenían reglas diferentes, visiones diferentes, maneras diferentes de ver al mundo y de manejar gobiernos. Entonces, ese conflicto social repercute en una guerra y se lleva ese conflicto al campo militar. Se firman los acuerdos de paz y quizás lo que voy a decir va a sonar como un sacrilegio, no tanto porque nosotros los salvadoreños fuimos creativos en encontrar la paz. Vamos a un proceso de paz básicamente forzados, porque Reagan y Gorbachev se reúnen en Malta, firman un acuerdo y la Unión Soviética colapsa, el muro de Berlín se cae y los soviéticos le dicen a través de Cuba al FMLN que no van a recibir más recursos. Y los Estados Unidos le dicen a los militares y al gobierno de turno, miren, ustedes tienen que firmar la paz porque esto se acabó y si no, no les seguimos ayudando. Y ante eso, el pueblo, cansado de la guerra, que ya quería paz, dice, sí, hombre, ya firmen la paz, ya, que se acabe. Se firma la paz. Y nosotros, en nuestra gran mayoría, creemos que esa disputa que había de dos sistemas encontrados con reglas diferentes se había terminado, porque ya la realidad se había impuesto, porque ya veíamos que ese sistema no funcionaba y que ahora íbamos a construir un Salvador diferente, donde hubiera conciencia social, donde íbamos a ponerle atención a los problemas de la gente más necesitada, de los problemas de pobreza, etcétera, etcétera, pero que lo íbamos a hacer dentro de un sistema económico que funcionaba, que no es perfecto, pero que funciona. En el caso particular, yo creo en la economía social de mercado, creo en la doctrina social de la Iglesia, y creo que eso debe guiar el comportamiento del gobierno o de las instituciones públicas. Pero bueno, eso creíamos nosotros que estaba superado. ¿Y qué es lo que sucede? Que del campo militar pasamos a una guerra en el campo político. Y esa guerra en el campo político la gente la percibe, los empresarios, los inversionistas, los profesionales la perciben. Al comienzo, cuando se firma la paz, tenemos crecimientos de 6 y pico %. En el segundo gobierno, en el de Calderón Sol, a pesar de que se estaba reconstruyendo el país, tenemos crecimientos del 4 y pico %. Después que se ve, que la gente ve que el pleito no ha terminado y que todavía tenemos una parte importante en el campo político, como es el FMLN, que cree que su sistema, que su proyecto lo va a implementar llegando al poder a través de las elecciones, entonces ese conflicto nos va amarrando, va impidiendo que se tomen soluciones, porque uno dice, no voy a apoyar a este, porque si apoyo a este en resolver este problema, entonces este va a ganar las elecciones y yo nunca voy a ganar. Entonces me opongo, aunque sea bueno para el pueblo, aunque sea bueno para la gente, yo me opongo. Y ese problema continúa hasta ahora y esa es la polarización que tenemos. Yo escuché hace poco una ponencia
hablando de gente de izquierda, diciendo que el fin dentro del área económica es destruir el neoliberalismo y posteriormente el capitalismo, y son esos conceptos que están ahí en gente que está en el gobierno, que tienen vocería del gobierno. Entonces uno se pregunta, cuando ve los otros titulares sobre si vamos a discutir una reforma fiscal integral, es entrar a discutir el sistema o qué es, y si estamos preparados para discutir sobre estas grandes realidades del país. Por eso te digo de que lo primero que habría que definir es cuál es el sistema en el que queremos que el país se desarrolle. Si creemos en una democracia, de verdad una democracia representativa, o si creemos en una democracia que dicen ellos es participativa, de partido único, donde a como quieren hacerlo en Venezuela, como lo están haciendo en Cuba, o donde está sucediendo en todos los países del ALBA, donde una vez llegan al poder, se mantienen en el poder, utilizan las instituciones para conservar el poder y mantenerse ahí y lucrar del poder. Porque ahora se dan unas cosas que en realidad preocupan todavía más. Y es el hecho que ya el aspecto ideológico puro, sano, llamémosle de alguna manera, por llamarlo así, se ha perdido. Vemos cómo el FMLN, que eran 5 grupos, expulsa a aquellos que quieren reformarse, que quieren modernizarse. Y el FMLN ahora queda en manos del Partido Comunista y de las FPL, que surgen del Partido Comunista en la época de la guerra. Entonces, todos los que quisieran ser socialdemócratas, todos lo fueron expulsando. Y ellos mencionan en sus proyectos de que ellos lo que quieren imponer es un socialismo guanaco, un socialismo nacional, un socialismo tropical. No explican qué es, ni qué significa, ni a dónde nos lleva. Pero si nosotros no definimos las reglas de juego, no vamos a poder trasladar sin ese marco necesario, como que si no tuviéramos constitución no podemos discutir leyes secundarias. Si no sabemos el marco en el que nos vamos a desarrollar, es difícil que entremos a interpretar, digamos, cuál es la política fiscal, cuál es la política de trabajo, cuál es la política de inversiones, la inversión pública, de educación, de salud, etcétera. Entonces, hay que definir ese marco, pero sucede algo que es lo que te iba a decir al comienzo, donde ya los verdaderos puristas, por ejemplo, yo tengo diferencias con Dagoberto Gutiérrez, pero yo aprecio a Dagoberto Gutiérrez, lo respeto, porque él dice, yo soy comunista, y yo creo en esto, en esto, en esto y en esto, y vivo de acuerdo a mis principios o a mis valores. Y vive con modestia. Pero ahora vemos a estos que creen o dicen que trabajan a favor del pueblo, que son socialistas, que todos vamos a ser iguales, que van a manejar el recurso público de una manera honesta y transparente, y vemos los abusos que se están cometiendo. Vemos diputados cuyo patrimonio aumenta de $50,000 a $1,300,000. Vemos que antes probablemente si tenían carro era un carro modesto y ahora andan en grandes naves blindadas con seguidores, etcétera. Presidentes que no pagaban ni siquiera su tarjeta de crédito cuando llegaron al gobierno y les tenía que prestar un amigo $3 millones para su campaña, que nunca explicó cómo las pagó, y que sale con casas, con carros de lujo, con mantener varios hogares, con hacer un montón de cosas, y nunca explica por qué. Entonces, pero siendo honestos, lo hemos visto en todos los gobiernos, hemos visto de todo esto en todos los Pero signos por lo políticos. menos la hipocresía es más grande, porque tú te anuncias, te vendés, te propones como algo que esté en contra de aquello, y llegas ahí y lo haces peor. Entonces el pueblo se va decepcionando. ¿Cómo terminar con esto? Porque al final es lo que el resto de ciudadanos necesita y anhela para que el país realmente pues salga adelante, ¿no? Con los recursos, con más impuestos o sin más impuestos, pero al final que todos caminemos por un sendero que haga que las cosas sean buenas. Sí, y creo que eso es en lo que deberíamos de concentrarnos y de trabajar. Por eso digo yo, aprendamos de los errores y de los vicios que hemos cometido en el pasado, para no continuarlos repitiendo y no volverlos a hacer o a repetir. Entonces, hagamos un sistema de verdad donde haya una democracia, donde las instituciones funcionen, donde no funcione solo porque alguien bueno llega o alguien malo llega y ese es el que dirige cómo la institución funciona, sino que la institucionalidad democrática funciona porque las instituciones son fuertes, porque los principios que están detrás son respetados, porque el Estado de Derecho es la norma, porque las leyes
si le aplican a todos por igual, no porque uno tenga y el otro no tiene, o porque tiene amigos o no tiene amigos, o está en el gobierno o no está en el gobierno. Que sepamos que las reglas de juego son claras, para que entonces podamos nosotros empezarnos a desarrollar, que entendamos que los recursos públicos son sagrados, que a la hora que alguien se roba algo que no le corresponde, está causándole un daño a la población. Si alguien se roba dinero en salud, pues la gente que padece porque no tiene medicinas, o porque no se le puede operar, o porque no hay anestesia, o porque los quirófanos no funcionan, es causa de esos recursos que no se han... Entonces, esta idea del impuesto debe detenerse, ¿qué debemos hacer? Yo creo que lo primero que tendría que hacerse, y quiero tal vez retroceder, decir que si esto fuera necesario y garantizara de que el problema se va a resolver, no creo que ningún buen salvadoreño, y yo en lo particular, no me opondría a sacrificarme más. Pero no estoy dispuesto a que me sigan metiendo la mano en la bolsa, que me sigan diciendo de que no soy solidario después de que casi pago, y casi todos, y es importante que lo entendamos, pagamos casi el 50% de lo que ganamos al Estado para que el Estado haga su obra, y que el Estado no cumpla, que el Estado abuse de mis recursos y que todavía me siga pidiendo más y diga que si no le quiero dar más es porque yo soy poco solidario. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos en esta conversación con Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del país. Ya volvemos. Estamos conversando con Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Cámara de Comercio e Industria. Hablamos de seguridad, hablamos de los impuestos. Don Luis, aquí hay un concepto que se está también debatiendo. El que gana más, que pague más, y que entonces el gran empresariado nacional debe y debe obligarse a que asuma responsabilidad sobre el financiamiento de estos grandes costos de la seguridad. Es un discurso populista que pega mucho, que tiene bastante razón, pero que no es correcto en lo que está sucediendo en El Salvador. Te lo explico de la siguiente manera. De acuerdo a la DIGESTIC, 2.480.000 personas están en el sector económico, son económicamente activos. De esos, los que están registrados en el sector formal son 760, a lo más. Si tomás seguro social, los fondos de pensiones, 760.000 personas. Significa que 1.600.000 personas, 1.800.000 personas están en el sector informal de la economía. 30% de la economía formal, 70% es informal. De esos 700.000 personas, 2.300 personas y empresas pagan el 82% del impuesto de renta. Y 2.300 empresas pagan el 82% del impuesto de renta, y 16.000 personas pagan el 70 y pico % del impuesto de renta. O sea, 20.000 contribuyentes en un país de 2.400.000 personas económicamente activas pagan cerca del 80% del impuesto de la renta. El impuesto del IVA, dicen, no, es que eso es, ahí se carga al más pobre, pero el que más gana, más gasta y más paga, ¿verdad? Entonces tú tenés que poca gente está pagando bastante. Te decía el ejemplo en el intermedio, de que si tú ganas $5.000, te cobran al mes, si sos afortunado de ganar $5.000 al mes, casi la mitad de lo que son ganas, muy pocos salvadoreños. Que son muy pocos, por eso te digo, afortunado de ganar $5.000, pero ya serías considerado rico si ganas $5.000, tú pagás la mitad de lo que ganas al Estado. 30% de renta, 5% si tenés utilidades, pagás el 13% del IVA de lo que te queda, pagás 62 o 63 diferentes impuestos, el impuesto a los cheques, 3 impuestos a la gasolina, impuestos de importación, impuestos de primera matrícula, impuestos para las licencias, pagás por todo. O sea que trabajas de enero a junio para el gobierno. Y dicen, bueno, pero es que en Suecia sí es, sí, y es cierto. Y no estamos en desacuerdo de pagar ese 50%, pero queremos ver resultados. En Suecia, tú pagas el 50% de lo que ganas, pero el 50% que te queda para hacer lo que te dé la gana.
porque ahí tenés escuelas públicas que son excelentes, ahí tenés hospitales que son excelentes, ahí tenés seguridad que es excelente, tenés carreteras buenas, tenés infraestructura, tenés museos, tenés parques, tenés diversión. ¿Aquí qué tenemos? Le pagás 50% de lo que ganás al Estado y todavía tenés, si sos afortunado de ganar $5.000, todavía tenés que ir a pagar la escuela privada de tus hijos y todavía tenés que ir a pagar médico privado porque no ocupas ni la escuela ni el sistema de salud porque no son adecuados a los estándares que la gente necesita. Si el mismo presidente cuando se enferma, ¿a dónde se va? No se va al Rosales, se va a Cuba. Y así sucede con muchos de los funcionarios que se llenan la boca diciendo de que aquí todo está bien y que tenemos grandes servicios y que ha mejorado la cosa. No mandan a sus hijos a la escuela pública. Entonces, aquí lo que sucede es que pagás y no recibís nada a cambio. Y el que recibe el dinero no te quiere dar cuenta de cómo se está invirtiendo ni te quiere decir hacia dónde vamos. Otro discurso en esto es el tema de la evasión fiscal, la elusión fiscal, y dicen, bueno, aquí no se está pagando suficientes impuestos o lo están evadiendo los que ganan más dinero. Es cierto, es cierto. Por eso te decía yo, 70% de la economía está en el sector informal. Y el sector informal no paga salarios mínimos, no paga Fondo Social para la Vivienda, no paga Seguro Social, no paga Fondo de Pensiones, no paga vacaciones, no paga aguinaldo. Para empezar, ya no digamos no paga impuesto de renta. Ahora, ¿qué es lo que le hemos dicho nosotros al gobierno? Miren, en lugar de ir de cacería al zoológico, a buscar a estos pocos que ya pagamos y que al tenernos controlados es bastante difícil que evadan, puede ser que hay algunos que evadan y ahí está la ley para que los persigan y los castiguen y les cobren. Pero el problema de fondo no se va a resolver con esos poquitos, se va a resolver con la gran cantidad de personas que pudiendo y debiendo pagar no están pagando. ¿Y por qué? ¿Y qué debe hacer el gobierno? Bueno, tiene que simplificar los trámites, tiene que reducir la tramitología, porque mucha gente se va al sector informal porque dicen en el sector formal, ¿qué me da? ¿Qué gano yo con ser formal? Si lo único que tengo yo es más trámites. Si crear una empresa en Estados Unidos te toma 24 horas. Aquí te toma 2, 3 meses y te cuesta 2, 3 mil o 4 mil dólares. Entonces imagínate, caso real de un joven que me dice, mire, yo necesito $10,000 para empezar mi empresita. Estaba haciendo camisetas con una serie de diseños especiales, etc. Pero solo hacer la compañía, ¿cuánto me toma? Solo ir a sacar los libros, tener el volado del IVA, ir al CNR, Yo dice, antes de empezar la empresa ya quebré. Ya no digamos una empresa más grande. Walmart se tardó 3 años en abrir una tienda ahí en Soyapango. ¿Qué otra empresa pudiera aguantar 3 años antes de empezar a funcionar? Hoy estamos viendo que también esas cuestiones están afectando al mismo gobierno. Dicen que pues les ha tomado demasiado tiempo recibir los fondos que existen en préstamos y que por eso se necesita más flujo de caja para estas necesidades. Pero hay dinero para seguridad en préstamos y en todo esto. Ahora, ¿cuál es entonces la propuesta del sector empresarial para resolver el tema? Que tan hay dinero de que ahorita han tenido que dar explicaciones porque el 60% solo han logrado invertir o gastar el 60% del presupuesto de seguridad. El otro 40% no lo han gastado. O sea, el dinero ahí está, pero no lo han podido utilizar. ¿Por qué? Eso te señala grandes ineficiencias. Segundo, hay préstamos que se han dado y que el dinero se ha ido para otra cosa. Te doy 2 ejemplos. 7 años llevamos y hasta recientemente se hicieron cargo de por qué no se han construido los centros penitenciarios de Izalco y otros más para los cuales el BESIE ya les había dado recursos. ¿Ya? No se habían construido. Ah, no, ya los vamos a construir. Sí, pero ¿por qué no se han construido antes? La sequía no es culpa del gobierno, pero sí es culpa de los gobiernos el no prevenir que esto se iba a dar y minimizar el impacto. El BESIE dio $60 millones en un crédito para hacer planes de riego en la zona oriental. El dinero lo dieron en el gobierno de Funes. La gente le preguntó, miren, y esto lo vi yo, ¿dónde está ese dinero? Y el entonces ministro de Agricultura dijo, no, es que lo ocupamos para apoyar al sector cafetalero. Vamos al sector cafetalero y ustedes les dieron dinero para eso. No, nosotros les dijimos que teníamos un problema de roya y el ministro se rió de nosotros diciendo que eran el 5% del parque cafetero
y que éramos unos exagerados. Hoy se está produciendo la mitad de lo que se producía antes, porque no se controló la roya. Entonces, ese dinero que se hizo, pues. Entonces, nos van a pedir más dinero y ni siquiera nos han dado cuentas de qué se ha hecho el dinero que han tenido. Pero, perdón, me fui. ¿Cuál era la pregunta original? ¿Cuál es la propuesta al final? ¿Cómo resolver esto? Y el sector privado, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, nosotros tenemos una biblioteca de propuestas. Y te voy a dar un ejemplo. Veamos todos los ENADES que se han hecho. Cada año el sector privado hace un ENADE en el cual se toma un tema especial que sea de importancia para el país y se hace una propuesta. Y ahí van quedando documentados. Hemos hecho propuestas de seguridad en su momento. Hicimos propuestas para fortalecer la institución democrática anteriormente, de la que surgió Aliados por la Democracia, donde se hicieron hasta reformas, análisis de las leyes, cuáles eran las leyes que impedían que hubiera una modernización política y cuáles eran las leyes que podían ayudarnos a romper las barreras o los muros para la atracción de inversión y el crecimiento. Todas las propuestas ahí están, pero quizás la principal propuesta que podemos hacer y decir es que nos pongamos de acuerdo en una visión de nación que nos permita desarrollar un plan nacional de desarrollo. Porque aquí, mientras yo crea que hay que ir para allá y el otro crea que va a ir para allá, la carreta no se va a mover. Y la población, si no sabe si vamos rumbo a Hawái o rumbo a Alaska, no sabe qué equipaje llevar. Tú te preparas con calzonetas si vas a Hawái, te vas a preparar con abrigos si vas a Alaska. Pero si tú aquí no sabes cuál es el rumbo que tenés y lo único que te dan es garabato y promesas y fábricas de empleo y que ahora vamos a tener un país maravilloso si hacen esto, pero tú al final del día te das cuenta que te están dando paja, entonces lo que sucede es que ya no te moves, ya no sabes qué hacer. Entonces, una visión de nación para empezar, un acuerdo nacional como han logrado todos los países que han tenido crisis como las que hemos tenido nosotros y empezar a trabajar ordenada y de manera responsable en ir desarrollando la democracia, la economía social de mercado, el acceso a las oportunidades para todos, un país más seguro que se debe trabajar, por ejemplo, en aspectos que hemos dicho nosotros de la familia. Si la familia está mal, la sociedad va a estar mal. Si aquí muchos de los problemas que tenemos es porque se han perdido los valores, porque hemos tenido una desintegración familiar tremenda. Primero por la guerra, después por la migración, ahora por la falta de oportunidades y por la violencia. Mientras eso no se trabaje, pues difícilmente que el país va a poder salir adelante. Propuestas existen, lo que debe de haber es una verdadera voluntad de escuchar y de tomar aquellas propuestas que han funcionado en otros lados y descartar aquellas que a través de la historia, del tiempo y la geografía del mundo han demostrado que no funcionan ni van a funcionar aquí en El Salvador. Don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlo en este programa y conversar sobre estos temas, ampliar la visión que tiene la Cámara de Comercio y el sector empresarial del país en este momento en el que pues debatimos estos temas. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a ir inmediatamente a los deportes y volvemos con más y así estamos para cerrar nuestro trabajo de hoy miércoles. Gracias.